Gracias, líder, por conectarte de nuevo ahí en tu dispositivo móvil, en tu computadora, en tu televisor o donde sea que te estés conectando, bien sea en nuestros salones virtuales, bien sea en nuestros salones presenciales, pero para mí es un honor poderte tener enfrente aquí de esta maravillosa clase que vamos a seguir hablando sobre lo que son los pensamientos del líder y cómo pueden transformar la vida de las personas. Ahora vamos a hablar del pensamiento popular y el pensamiento compartido. Miren lo que dijo este gran y destacado economista. La dificultad radica no tanto en el desarrollo de nuevas ideas, sino en librarse de las viejas. Tenía razón, ir en contra del pensamiento popular puede ser difícil. Es mucho más fácil dejarse arrastrar por la corriente que nadar en contra de ella. ¿Y cuántas veces en nuestro liderazgo nosotros hemos encontrado la dificultad suprema de tratar de explicarle a las personas cosas innovadoras que nosotros estamos tratando de enseñar o de llevar para la práctica, y la gente nos dice que nosotros estamos como locos o equivocados porque eso nunca nadie lo ha hecho, porque es imposible que de esa manera se crezca? Les voy a contar una experiencia personal. Cuando nosotros decidimos abrir los salones virtuales, en Caracas era muy complicado recibir clases de noche por el tema del transporte. Y yo decidí, yo tenía carro, yo no tenía ningún problema, yo me podía ir a mi casa a la hora que quisiera. Pero yo decidí voluntariamente y por bienestar de todos, que no se dieran más clases de noche y que los que tuvieran clase de noche vieran clases por internet para que lo pudieran ver desde la comodidad de su casa. En ese tiempo, cuando yo dije eso, todo el mundo me dijo que yo estaba loco. De hecho, me satanizaron las clases. Dijeron que cómo era posible, que eso era totalmente impersonal, que no había manera de que tú recibieras de esa manera, que a la gente le gusta que le aprieten los cachetes, que a la gente le gusta que le jalen las orejitas, que a la gente le gusta que lo aplaudan, que cómo es posible, que cómo tú vas a ir para el baño y no vas a hacer la cola para el baño del salón de clase mientras estás recibiendo, que no te dan café, que yo era un insensible, que yo era un insensato. Yo los dejé a todos que hablaran y abrí las clases virtuales. La gran sorpresa de esto fue que al principio, sí es verdad, hubo reacción al cambio. Algunos alumnos dijeron, oye, pero es que yo no quiero ver clases virtuales. Pero fíjense, por ejemplo, personas que vivían en Los Teques o que, por ejemplo, vivían en Charayabe, y a lo mejor si tú estás fuera del país no entiendes, o no eres venezolano, no entiendes las distancias, pero te estoy hablando de 1 o 2 horas de camino para poder llegar a clase. Los primeros días se negaban, pero luego que se llegaban a su casa, en lugar de venir para los salones de clase, iban para su casa, llegaban temprano, se bañaban, cenaban y prendían la computadora y se podían conectar con nosotros. Comenzaron a decirme uno tras otro, Dios mío, gracias porque inventaste lo de las clases virtuales, porque ahora puedo estar en mi casa viendo las clases, porque ahora puedo estar en mi teléfono viendo las clases, porque ahora puedo estar en mi computadora viendo las clases, porque ahora podemos compartir en un salón virtual 4, 5, 6 personas en un grupo de multiplicación y podemos de alguna manera ver las clases. Y ocurrió paulatinamente que cada vez menos personas comenzaron a inscribirse en los salones de clase. Ahora tenemos muchos más alumnos virtuales que alumnos en los salones de clase. La pregunta es, ¿eso era un pensamiento popular? Sí era un pensamiento popular. La gente decía que había que entrenar líderes bajo el formato de grupos de mentes maestras que nosotros establecimos en la Escuela de Liderazgo, pero que las clases tenían que ser presenciales, porque el modelo de enseñanza tradicional que nosotros conocemos es que tiene que ser presencial en los salones de clase y que tienen que oler el perfume del profesor para saber si vino bañado o no vino bañado. Esa era la tendencia popular. Cuando yo cambié el formato y lo discutí con mi equipo y mi equipo dijo amén, pero obligado, eso creó un caos. Pero al final, esa posibilidad de cambiar las alternativas que teníamos para llegar a muchas más personas, y si no fuese por este modelo, nosotros no podríamos tener alumnos como tenemos en Nueva York, como hemos tenido conexiones en Vietnam, como hemos tenido conexiones en Argentina, como tenemos conexiones en Miami, como tenemos conexiones en Minnesota, como tenemos conexiones en Buenos Aires, como tenemos conexiones en Perú, como tenemos conexiones de N cantidad de ciudades del mundo de personas que se están conectando y que se conectan con la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, producto de que nosotros decidimos dar un paso más hacia adelante de lo que era el pensamiento popular. ¿Qué hubiese sido entonces si nosotros hubiésemos tenido que abrir una sede en cada ciudad de Venezuela donde se conectan, o tuviésemos que abrir una sede donde hubiese una persona dispuesta a estudiar en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto? Hubiera sido un trauma. Tenemos alumnos en España, tenemos instructores que se graduaron en España, tenemos alumnos que están estudiando en Colombia. O sea que la diversidad de romper con el paradigma del pensamiento popular nos llevó a llegar muchísimo más lejos de nuestras propias fronteras y muchísimo más lejos de lo que nosotros ni siquiera nos imaginábamos.
Ahora, ¿cómo podemos nosotros cuestionar el pensamiento popular? Bueno, el pensamiento popular es demasiado mediocre para entender la excelencia. La mediocridad no es buena ni es mala en sí misma. Recuérdense que la mediocridad es hacer lo que todo el mundo hace. Y hay quien hace lo que todo el mundo hace mal, imagínate tú qué terrible, y hay quien hace lo que todo el mundo hace bien. Eso es mediocre. Estás en la franja del medio. No eres ni bueno ni malo, haces lo que todo el mundo hace. El pensamiento popular es demasiado inflexible para acceder al cambio. Generalmente las personas que tienen pensamientos populares se encuentran en una posición de inflexibilidad frente al cambio, no están dispuestos a dar un paso adicional para que las cosas cambien. El pensamiento popular es demasiado pequeño para ver el panorama global. Ya se los expliqué con las clases por internet, ya se los expliqué con los salones virtuales. El pensamiento popular es demasiado tradicional para ser creativo. Quieres ver lo que quieres ver porque crees que es lo mejor que has visto y conviertes de lo que tú has visto y de tu propia experiencia y de tu propia expectativa un paradigma que te bloquea para ser muchísimo más creativo. El pensamiento popular es demasiado indisciplinado para ser estratégico. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta que les mandes a hacer cosas y cuando tú en vez de tomar decisiones populares tomas decisiones difíciles, tú tienes que ser disciplinado para llevarlas a cabo y para poderlas cumplir. El pensamiento popular algunas veces significa no pensar. ¿Qué significa no pensar? Ir por la corriente, como vayan. Como decía el gran filósofo venezolano egresado de la novela Por estas calles, Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. Y así sencillo, nosotros nos paramos en la mañana y decimos, bueno, no importa, ¿para dónde va la gente hoy? No, la gente va para tal lado, hagamos cola para esto, montémonos en aquello, hagamos lo que no importa. En total, yo vivo aquí como Malula, pues yo nací en el cerro, viví en el cerro y me moriré en el cerro. Pero después al final decía, pero con qué ganas me moriría para el Caracas Country Club. Pero era con qué ganas, pero no tenía ninguna expectativa. El pensamiento popular te ofrece una falsa esperanza. ¿Por qué? Porque la falsa esperanza es, estás bien, no dañes tu status quo, no mejores, tranquilo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Para que arriesgar? El que no arriesga ni gana ni pierde, quédate en ese lugar. Y yo estoy ganado que el pensamiento popular sea arrancado hoy en tu cabeza como un paradigma. Paso a seguir para cuestionar el pensamiento popular. Número 1, piense antes de seguir, párate. Y pregunta, ¿esto es lo que está haciendo todo el mundo? ¿Puedo hacer en este momento lo que está haciendo todo el mundo o puedo hacer algo más de lo que está haciendo todo el mundo? Mantenga a su alrededor personas cuyo pensamiento es diferente al suyo. En tu círculo íntimo no puedes tener personas que te estén diciendo todo el tiempo sí, amén, sí, amén, sí, amén. Deben algunos cuestionar tus decisiones y deben de cuestionar tus ideas. Cuestione continuamente su propio pensamiento. Piensa tú mismo si lo que estás pensando forma parte de un pensamiento popular o se convierte en un pensamiento mucho más elevado. Generalmente el principal problema que nosotros tenemos, ¿quiénes somos? Póngase la mano aquí en la frente y diga, mí mismo, mí mismo, mí mismo. Intente cosas nuevas, de maneras nuevas, renuévate todo el tiempo, intenta hacer cosas diferentes todos los días. Fíjense ustedes, tú me estás viendo hoy grabado. Hay alumnos que están viendo esta clase presencial. Tienen la bendición de poder compartir conmigo presencialmente y las dinámicas las hago yo. Tú estás viendo estas clases grabadas. Ahora, estas clases que tú estás viendo grabadas, las estoy grabando por segunda vez. Ya yo había grabado este material. Ya yo lo había grabado primeramente. El problema es que no lo habíamos grabado con cámaras HD. Ahora estamos grabando con cámaras HD. No teníamos presentación de PowerPoint. Hablaba yo solo, dando un discurso maravilloso y haciendo las preguntas de reflexión. Ahora tenemos una presentación de PowerPoint. Es decir, que nosotros en la Escuela de Liderazgo apostamos todo el tiempo a la renovación del entendimiento y a tener nuevas ideas y nuevas posibilidades. Y si sale algo nuevo que pueda aportar, y si sale algo que pueda ser descargable, y si sale algo que nosotros podamos utilizar como una aplicación de teléfono, te garantizo, escúchame lo que te voy a decir, te garantizo que en tus manos va a estar. Dios nos dé los recursos y Dios nos dé las conexiones correctas para poder seguir avanzando en cada una de las cosas que estamos haciendo y no quedarnos en el pasado, porque cuando nos quedamos en el pasado, fijamos en nuestra mente paradigmas y en nuestro subconsciente que nos dice, esto es lo mejor que hay y después de esto no hay absolutamente más nada. Y óyeme, siempre que tú te das cuenta y renuevas tu mente, te das la oportunidad de darte cuenta que estás 300 pasos atrás, o 400, o 500, o 1000 pasos de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Así que no quiero que pienses hoy como un líder que tiene decisiones o que piensa como el populacho, que piensa como el lumpen, que piensa como decían los alemanes en el Volks, en el pueblo. Por eso el Volkswagen se llama Volkswagen, carro del pueblo. Como pueden ver, me encantan los carros, siempre pongo ejemplos de carro. Comprométete a encontrar nuevas soluciones, nuevas, y para eso tienes que renovar tu mente. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas preguntas. ¿Tienes personas a tu alrededor que piensan diferente?
¿Cómo puedes crear un ambiente en el que sientan que que pueden expresar sus ideas diferentes? Animar mucho más al implementar cualquiera de sus ideas. Tómate unos segundos para que lo respondas ahí con tu facilitador y enseguida nos vamos a volver a conectar aquí en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Qué bueno, líder, que ya reflexionaste sobre el punto y le diste el espacio a tu equipo de trabajo para que dé opiniones y reflexiones. Aquí tenemos un caso bíblico. Yo les recomiendo que se lean estos dos pasajes de la Biblia, solamente se los voy a parafrasear, ¿no? Aquí está la madre se lo voy a parafrasear, la madre de estos dos muchachitos, ¿verdad? De Jacobo y Juan. Cuando ella conoció a Jesús, vieron que Jesús estaba haciendo milagros y estaba haciendo cosas y se estaba convirtiendo pues en eso, en el líder del lugar, ¿verdad? Ellos pensaron que él iba a derrocar al gobernador y que él iba a ser presidente de la república, ¿verdad? Porque lo estaban nombrando rey. Y entonces Jesús les decía todo el tiempo, es que mi reino no es de este mundo, pero la mamá de Jacobo, ¿verdad? Muy imprudentemente, ¿verdad? Creyendo en el pensamiento popular, dijo, bueno, si Jesús va a ser rey, ¿verdad? Entonces yo le voy a hacer una petición, así como la que le mandan a los presidentes en las carticas que se las escriben. Algunos lanzan huevos y ellos creen que les mandan cartas, pero hay otros que se las escriben, ¿no? Y entonces les mandan una cartica, le mandan un correo electrónico y entonces le dice, oye Jesús, quiero pedirte un favor, mira, cuando tú seas rey, yo quiero pedirte que Jacobo y Juan, que son mis hijos, que son tus discípulos, ¿verdad? Ellos se sienten, ¿verdad? En tu reino, uno a la derecha y uno a la izquierda. Señora, si es atrevida, de verdad. Entonces Jesús le dijo, oye señora, mire, yo verdad que quisiera complacerla, la verdad que me parece genial, pero lo que pasa es que en el reino no funciona así. En el reino funciona de otra manera. No está en mis manos, ¿verdad? Decidir quién se sienta a mi derecha y quién se sienta a mi izquierda. En lo natural, en el pensamiento popular, la mamá de Jacobo y Juan estaba haciendo lo correcto, es decir, estaba pidiendo un favor al gobernante, estaba pidiéndole como indulgencia al gobernante diciéndole, mira, si tú vas a ser rey o vas a ser gobernador, deja que ellos se conecten contigo, porque yo los veo todo el tiempo contigo, dale el puesto privilegiado. Pero Jesús les está diciendo por la calle del medio, mira, es que eso no es así, no funciona de esa manera, no hay manera de que yo te pueda complacer. Entonces a veces tenemos que tener un poco como de tacto y darnos cuenta que el pensamiento popular no siempre nos va a llevar al caso, no nos va a llevar al lugar correcto, ¿ok? Y como no nos va a llevar al lugar correcto, fíjense qué pasa cuando nosotros tenemos un pensamiento popular. Cuando tenemos pensamiento popular, nosotros creemos que la autopromoción es el camino hacia el éxito, como ocurrió con la mamá de Jacobo y de Juan. Es decir, yo me autopromuevo, yo tengo las credenciales, tengo el currículum, ¿verdad? Y yo hago lo que el resto de las personas dicen que tienen que hacer. Según la mamá de Jacobo y Juan, merecían la posición más alta y sus propios intereses eran la prioridad número uno. No era la prioridad la gente, sino la prioridad era que sus hijos estuvieran acomodados, enchufados y que estuvieran conectados con el rey, porque en ese momento él era el que estaba mandando, era el más bonito del sitio, era el que hablaba chévere, el que hacía milagros. Entonces, bueno, a ella le pareció genial eso, pues, ¿no? Porque eso es lo que pedía generalmente las personas. Ella nunca había tenido acceso a un rey, imagínate tener la oportunidad de que sus hijos fueran discípulos del rey, yo tengo que ir a pedir. ¿Cuántas veces los papás de uno nos piden favores a nombre de ellos para que nosotros le hagamos favores de otros? Ay, Señor, cuídanos de los papás. Pensamos, ¿verdad? Que si no se cuidaban a sí mismos, nadie lo haría. Siempre peleaban por un puesto superior. Es decir, que estaban dispuestos a todo con tal de llegar ahí. Ellos estaban todo el tiempo ahí diciendo, yo voy a ser el primero, yo voy a ser el primero, yo voy a ser el primero. Aplicaban la máxima de, el fin justifica los medios. Y a veces el fin no justifica los medios, ¿sabes? Y ganar para ellos era todo. A veces en el liderazgo nosotros vamos a tener que ceder y vamos a tener que doblarnos para no partirnos, líderes. Fíjense qué es lo que dice el liderazgo del mundo y el liderazgo del siervo. El liderazgo del mundo dice, emplea el poder. El siervo que dice, ama a las personas. En el mundo que se nos dice, compite y gane. En el de siervo que dice, sírvele a los demás. En el mundo que se nos dice, reclama tus derechos. Reclama tus derechos. El siervo que hace, cede sus derechos. En el mundo dice, demanda una alianza con la gente. Relaciónate, haz un acuerdo. El otro que te dice, desarrolla a la gente. El liderazgo del mundo que dice, espera recompensa ahora. El liderazgo del siervo dice, espera tu recompensa eterna. Y el liderazgo del mundo depende de ti mismo y el otro depende de Dios. Así que les pregunto, antes de entrar en la pregunta de reflexión, ¿qué es mejor? ¿El pensamiento popular o el pensamiento de Dios? Los líderes siervos como Jesús son motivados por el amor a servir a los demás,
Poseen una seguridad que les permite servir a los demás. Promueven el ministerio del servicio entre los demás. Aceptan el ministerio de siervo de los demás y enseñan la disposición del servicio con su ejemplo. Líderes, no existe forma de quebrantar el pensamiento popular a menos que nosotros nos convirtamos en servidores. El pensamiento popular, líder, te dice todos los días que nosotros necesitamos la posición y que los líderes solamente dan instrucciones y mandan. Pero en el reino Jesús dijo, el que quiera ser primero entre todos ustedes, ¿qué tiene que hacer? Servir de primero. Así que si usted quiere romper con el pensamiento popular, conviértase en un servidor de los demás, sea intencional añadiendo valor y le garantizo que su nivel de influencia va a crecer a niveles desproporcionados. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta en unos segundos. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos en los cuales Jesús actúa en forma contraria al pensamiento popular? Anótelos y mantenga esa lista en un lugar en los que pueda recordar el liderazgo del servicio como el de Cristo. Tienes una tarea hermosa. Piensa, cada vez que Jesús utilizó un ejemplo, piensa, cada vez que Jesús utilizó una parábola, piensa, cada vez que Jesús se enfrentó con los fariseos, piensa, cada vez que rompió con un paradigma, ¿por qué iba en contra del pensamiento popular? Guarda ese pensamiento, escríbelo ahí y eso te va a ayudar de alguna manera a ver de manera diferente el pensamiento popular versus el pensamiento de los líderes de servicio. Y aquí tenemos por último el pensamiento más popular de todos. Ahí está Poncio Pilato, Mateo 27, 11, 31. Léanlo, léanlo. Poncio Pilato era gobernador romano de Israel y constituye un marcado contraste con Jesús, quien tomó la vasija y la toalla para lavar los pies de sus discípulos, y Pilato tomó una toalla y una vasija para tratar de lavar su responsabilidad e inclinarse ante el tribunal de la opinión pública. Pilato consintió con el pensamiento popular del momento conforme con lo que le decía la turba. Rogaba que liberara a Barrabás, pero gritaban que crucificaran a Jesús. ¿Por qué se inclinó Pilato ante el pensamiento popular? Voy a pedirle a tu facilitador que de alguna manera te ayude a debatir en unos minutos por qué él se inclinó ante el pensamiento popular. Y ahora tenemos aquí cuáles son las verdades. ¿Por qué pensó que el pensamiento popular lo iba a salvar? Bueno, porque carecía en primer lugar de convicciones personales, es decir, que él creía que la turba era más importante que su propio poder como gobernador. Era un tipo inseguro, no era valiente, quería aferrarse al poder, no quería problemas con el pueblo. Pensó que eso era lo más fácil, pensó que era lo más conveniente para sus intereses, prefería ser más popular que hacer lo correcto. Y pensó que podía evadir su responsabilidad en la decisión. Y fíjense que su esposa, justamente antes de que él hiciera eso, le dijo, soñé con ese tal Jesús, ese Jesús que van a traer mañana aquí frente al tribunal. ¿Sabes qué? Ese hombre no ha cometido ningún delito y en tus manos va a estar mañana liberarlo. ¿Y el qué hizo? Se lavó las manos. Dijo, no tengo responsabilidad en el asunto. ¿Qué diferencia la decisión popular que la decisión de Jesús, verdad? La decisión del siervo. Uno utilizó la vasija y la toalla para lavarse los pies de sus discípulos y el otro utilizó la vasija y la toalla para lavarse de la responsabilidad. ¿Qué decisiones estás tomando tú, líder, el día de hoy? Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas preguntas. ¿Qué otros personajes bíblicos rechazaron el pensamiento popular y salieron a realizar grandes hazañas para Dios? Quiero que lo respondas de tarea. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es una decisión en la que ha luchado o está luchando actualmente que va en contra del pensamiento popular? ¿Qué piensa usted que Dios quiere que haga en esta situación? Y le voy a pedir a tu facilitador que te regale unos 30 segundos para que tú puedas responder personalmente esa pregunta y ya nos vamos a volver a conectar. Qué bueno, líder, que ya reflexionaste. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que significa el pensamiento compartido. ¿Qué significa el pensamiento compartido? El pensamiento compartido, ¿verdad? Es aquel que dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Es decir, que nunca, como decía Ken Blanchard, nunca ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros juntos. Tú sabes que cuando valoras los pensamientos y las ideas de los demás y las compartes, ya sé que cada uno de esos conocimientos y aportes que se hacen adicionales a una visión o a un gran liderazgo,
se convierte en una sinergia de conocimiento que te permite llegar muchísimo más lejos, llegar a lugares donde de verdad ni siquiera tú mismo te hayas imaginado. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el pensamiento compartido es más rápido que el pensamiento solitario, es más innovador que el pensamiento solitario, trae más madurez que el pensamiento solitario, es más poderoso que el pensamiento solitario, produce mejores resultados que el pensamiento solitario y es la única manera de tener un pensamiento grandioso. Estas son las observaciones principales. Cuando los líderes se quieren convertir en el llanero solitario, cuando los líderes quieren convertirse siempre en los superhéroes y resolverlo todo y ser los únicos que tienen las mejores ideas, lo que hacen es que limitan su capacidad de liderazgo y llevan a las organizaciones al tope. Ahora, cuando tú te atreves a compartir el pensamiento y le das la oportunidad a los demás de que hablen y que hagan sinergia y conocimiento, eso te conduce a una explosión dinámica de múltiples ideas. ¿Cuáles son los pasos para participar en el pensamiento compartido? Lo primero es valorar las ideas de los demás. Vaya de la competencia a la cooperación. Deja de competir por un puesto y coopera. Aprende a ser un escuchador, escuchar. Y reúnase con regularidad con personas que tienen buenas ideas. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a resolver estas preguntas, que también practicas el pensamiento compartido. La última vez que usted enfrentó un problema o desafío grande, ¿cómo tomó tiempo para escuchar las ideas de otras personas? ¿Por qué o por qué no? Ya nos vamos a conectar. Bueno, líder, listo. Qué bueno que te hayas dado cuenta que el pensamiento compartido te va a llevar a otro nivel. Ahí tenemos un caso espectacular. Ahí tenemos el caso de un personaje histórico de la Biblia, Apolo. Apolo era un hombre griego que sabía de la palabra y era un maestro talentoso, conocía de la palabra al máximo, pero tenía una particularidad, nada más había conocido el bautizo de Juan, no había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero su pasión por enseñar, su pasión por hablar del Evangelio era tal y por ser discípulo de Jesús que cuando un día se fue a enfrentar en la sinagoga y habló de algunas cosas, los discípulos lo tuvieron que corregir y decirle, mira, esto no es exactamente lo que dice. Y entonces ellos le hablaron del contexto completo y fíjate lo que ocurrió. Él tuvo un corazón enseñable, entonces no asumió que lo sabía todo. ¿Cuántas veces nosotros en el liderazgo creemos antes de compartir un pensamiento que no la sabemos todas? Valoró las ideas y las opiniones de los demás, estuvo dispuesto a escuchar, era un líder seguro, estaba ansioso de aprender, no estaba satisfecho con el status quo, quería volverse más eficiente en su ministerio y escuchaba a las personas que tenían mejores ideas. Y eso le permitió que en la multitud de consejos él pudiera obtener sabiduría, que los demás discípulos y los demás apóstoles le pudiesen hablar de manera concreta de las cosas que él estaba enseñando para que mejorara su mensaje. Y luego fue enviado después otra vez a predicar y lo hizo espectacular. Y fue uno de los grandes hombres de la historia del Evangelio, del libro de los Hechos, que le habló a cientos de personas y pudo predicar el Evangelio hasta el cansancio. Ahora, quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta. ¿Cuál es su respuesta a la siguiente afirmación? La cosa más importante que aprenderá es la que aprenda después de que lo sepa todo. ¿Cómo seguir aprendiendo entonces? Bueno, líderes, y llegamos al final. Aquí está tu tarea. Pregunta de evaluación. ¿Saben tus colaboradores que usted valora sus ideas y que está ansioso por oírlas? ¿Cuál es uno de los desafíos o problemas principales que está enfrentando? Mencione 2 o 3 pasos específicos que dará para practicar el pensamiento compartido y resolver ese problema. Y quiero darte las gracias nuevamente por haberte conectado el día de hoy. Gracias por formar parte de ese plan de multiplicación y gracias por haberte tomado el tiempo de escuchar esta clase. Gracias a tu facilitador que está ahí por haberte ayudado a responder esas preguntas y no te apartes, que enseguida nos vamos a conectar con la fase final de este grandioso tema del pensamiento del libro de John Maxwell, Piensa. Ya nos vemos. Chau.